desinformación en todo el país de lo que se trata el derecho autoral. La gestión del APDAIC es una gestión basada en la cultura de la desinformación. Es decir, hay una desinformación sobre lo que significa el derecho autoral, lo que hace que nosotros, los compositores y autores, no sepamos de qué se trata, no sepamos cuáles son nuestros derechos y por lo tanto estemos absolutamente vulnerables cuando se han cometido los atropellos que la sociedad ha cometido con los autores. Es decir, por ejemplo, yo toco en un concierto, es mi primer concierto, me junto con mis amigos, voy a un local, me gasto el dinero para alquilar el local, tal, viene el APDAIC y me cobra un dinero a mí por tocar mis canciones y me dicen que ellos pueden cobrar absolutamente el dinero de todas las canciones existentes en el universo, así no estén inscritas en su asociación. Eso lo han venido haciendo durante 15 años. Ayer he escuchado al señor Macé decir y al señor Moscoso decir que eso no se puede hacer, pues lo han venido haciendo durante 15 años. Hay miles de testimonios en las redes, hay miles de músicos que han venido siendo atropellados y extorsionados en las puertas de sus conciertos. Eso solamente para comenzar, porque además esta desinformación también causa un problema muy grave, que el usuario tampoco sabe, el dueño de un local, de una discoteca, tampoco sabe cuánto debe pagar y cuánto no. Hay mucha gente que piensa que la APDAIC es un impuesto del Estado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vienen y de forma coactiva han actuado frente a muchísima gente. Hay denuncias de todo el país, de fiestas patronales, donde de repente la APDAIC cobra un dinero por unas obras que son de dominio público. Una obra de dominio público está exenta de pago. Una obra de dominio público es una obra que a partir de 70 años de la muerte del compositor se vuelve de dominio público, nadie debe pagar por eso. Es decir, hay una cantidad de irregularidades y yo creo que una sociedad de gestión que trabaje por los autores no debe ser una sociedad de gestión que aproveche todas las lecturas o interpretaciones del decreto legislativo 822, que por no tener reglamento permite que hayan miles de lecturas e interpretaciones, cosa de la cual esta sociedad se ha aprovechado para actuar indiscriminadamente contra autores, contra usuarios, con el único afán de recaudar. Hecho que el doctor Macé resalta diciendo que antes se recaudaba muy poco y ahora con su gestión se recauda muchísimo. Claro que se recauda muchísimo, pero ¿de qué manera? 1, 2, ese dinero recaudado, ¿a dónde va? ¿Cómo se reparte? ¿Cómo es posible que hayan autores que tienen obras conocidas? Señores, yo que estoy aquí tengo 40 años de carrera, tengo 10 álbumes con 80 obras, creo que mucha gente en el Perú conoce mis canciones. Son canciones que se han hecho conocidas, no porque alguien vino mi manager y me hizo conocido porque salí de un programa de televisión. Muchos compositores trabajamos solos y a punta de pulmón hacemos que nuestras canciones sean conocidas, para que generen una regalía que luego recoge esta sociedad y no hace que llegue a nosotros. Yo personalmente les he puesto una demanda, invito a todos los músicos de este país a que reclamen por sus derechos, porque es lo que tienen que hacer. Esta sociedad existe porque nosotros existimos, porque nosotros hacemos obras autorales y ellos, su labor es trabajar por nosotros, no para comprar radios, no para crear empresas al interior, además, según lo que me cuenta Kiri, con una evidente conflicto de intereses porque hay familiares metidos y tal. Son empresas que el discurso de APDAIC es decir que son empresas para fomentar la música. Yo no he visto que fomenten nada, y si fomentan solamente son obras de ellos. Es decir, el señor Armando Macé hace unos días se propagó un audio de una reunión interna donde él decía que él solamente repartía a los socios productivos, que son unos 200, ¿cuántos son unos socios productivos? Menos de 200, ellos tienen 8.000 asociados, 8.000, y reparten a 200 tanto. Él dijo que solo a los productivos, porque no a los parásitos. Es decir, él se refiere con ese cuidado, con ese amor a los autores, y por lo tanto está insultando a la cultura de este país. Y además, eso significa que todos, yo por ejemplo, no soy productivo porque no recibo eso. ¿Quién decide quién es productivo o no? Las obras del señor Macé, que recaudan el año pasado, me parece, 90.000 soles. Su vicepresidente, el señor Julio Andrade, y tantos músicos que están implicados ahí, que son los que reciben. ¿Cómo determinan quién es más productivo que otro? Bueno,
hay muchas irregularidades con esta sociedad de cara a los propios compositores. Hay un tema bastante grave que sí quisiera recalcar, que es el dinero sin planilla o la obra no identificada. Es decir, cuando el APDAIC va a un local a cobrar, el local le entrega un dinero que el APDAIC coge con la mano derecha, y en la mano izquierda debería ese dinero estar acompañado por una planilla con el nombre y apellido de los autores a quienes corresponden el dinero que se les está entregando, para que el APDAIC pueda entregar el dinero. Bueno, aproximadamente el 25%, si no más, de toda la recaudación anual, más de 50 millones de soles, el 25% aproximadamente viene de un dinero que no tiene planilla. ¿Por qué no tiene planilla? Porque la APDAIC no ha hecho una cultura, una educación de planillaje para que las obras sean identificadas. ¿Dónde se queda ese 25% de esos 50 millones de soles anuales? Se queda en la institución. Eso es una irregularidad tremenda, aparte del hueco fiscal que genera eso también. Y eso son, otra vez, hay que revisar la ley, el decreto legislativo 822, hay que ponerle un reglamento y bueno, tendría para decirles muchísimas cosas. No solamente somos los autores nacionales los que estamos reclamando. Esta mañana he visto a un autor ecuatoriano, Segundo Rosero, por televisión, reclamando dinero que le correspondería, porque él estaba mencionando una cantidad de dinero que se le había entregado en X años, que para mí es un poco irrisoria para el éxito que tiene este hombre. No solamente es eso, hay muchísima gente a la que esta sociedad de gestión le dé dinero, el APDAIC, editoriales afuera, gente a la que representa. No me quiero extender mucho más, solamente quiero agradecerles. Soy un músico, soy un compositor que representa muchísimos, y estoy aquí simplemente porque creo que los músicos y los autores debemos reclamar por lo que nos corresponde y pensar básicamente en algo muy importante. Este país está creciendo, este país tiene riquezas. La música de este país es una de nuestras grandes riquezas, tan grandes como la comida, y si la sociedad de gestión actúa bien, reparte bien, va a generar un bienestar económico a los autores que les va a permitir activar una industria importante en todo sentido, a nivel intercultural, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Señor Pelo, se le agradece. Adicional. Sí. Señor presidente, con su venia, por favor, solamente para una pequeña acotación. Quisiera también que se tomara en consideración que cuando los autores y compositores nos juntamos para constituir una asociación sin fines de lucro, mientras que somos asociación sin fines de lucro, no podemos salir a la calle y pedirle a los usuarios que nos paguen por el derecho de autor. Para poder hacer eso necesitamos una autorización del Estado. Es decir, una vez que esta asociación civil sin fines de lucro se adecúa a los requisitos que están planteados en el decreto legislativo 822, el Estado le entrega la autorización para salir a recaudar esos derechos. ¿Por qué? Porque Perú ha suscrito todos los tratados que existen, Tratado de Berna, Tratado de Roma, en fin. Y es a partir de ese mismo hecho que el Estado, por lo tanto, tiene también la potestad para poderlo vigilar, supervisar, ¿no? Y es por eso que nosotros acudimos a partir de ese concepto, porque cuando nosotros pretendemos hacer nosotros mismos nuestra propia vigilancia, no podemos. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en la calle es que, y eso ya se ha visto a través también de las informaciones salidas por las redes sociales, los reglamentos lo hace el mismo señor Macé, aparte que los cobra. Por ejemplo, para hacer las elecciones, el reglamento de elección lo hizo el señor Macé. Para designar a comité de elecciones lo designa el señor Macé, ¿no? El reglamento de la distribución, o sea, ¿cómo se va a pagar? Lo hace ¿quién? El señor Macé. Pero todo eso tiene también conocimiento la Dirección de Derecho de Autor. El estatuto que está hecho, yo he dicho, y excúsenme por usar la referencia, no lo ha hecho un abogado, un sastre, que primero midió cuánto medía el señor Macé y se lo hizo a la medida. Porque cada vez, si revisamos los distintos estatutos que han habido, han ido cada vez otorgándole más beneficios y más posibilidades y más facultades, y como en la ley del embudo ha ido quitándole a los asociados las atribuciones que ellos tienen. Hay un precepto que siempre se menciona, que lo ha dejado por escrito un experto en la materia, que es el señor Schuster, y que dice
que ninguna sociedad de gestión colectiva puede disminuir las atribuciones y facultades que le alcanzan per se a un artista, a un creador, un compositor, un titular del derecho, antes de haber ingresado a la sociedad de gestión. Es decir, nosotros ya, sin necesidad de entrar a la sociedad de gestión, tenemos ya atribuciones y tenemos ya facultades, y las podemos ejercer. Tenemos autorización para prohibir o permitir que la obra se use así y así. Cuando entramos a la sociedad de gestión colectiva es porque la sociedad de gestión colectiva es una herramienta para la gestión, pero no para comenzar a disminuir nuestras atribuciones. Es decir, que la sociedad de gestión colectiva no puede comenzar a sufrir de una hiperplasia y comenzar a ser ella la que tiene todas las atribuciones y facultades y nosotros no. Perdónenme por haberme extendido. Solo recordando que aún hay 2 invitados pendientes de su participación, aperturamos una estación de preguntas para preguntas muy concretas sobre materia denunciada. Congresista Sergio Tejada. Sí, algo de un momento. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo a pelo madueño al Kiri Escobar. Yo soy músico, también no tengo una banda, no tengo un grupo en estos momentos, pero he sido músico muchos años, aficionado, he tocado en varios conciertos, y la verdad es que este es un tema que merece la atención del Congreso necesariamente. Solo por la cantidad de afiliados y por el hecho de que se esté afectando la producción de música nacional, este se convierte en un asunto de interés público. Y el Congreso de la República puede investigar cualquier asunto de interés público. Pero además, como ya se ha dicho, el Estado otorgó por ley la facultad de cobrar por derechos de autor. Entonces, el Estado debe tener una supervisión del otorgamiento de esa facultad y debe ver que todo se conduzca de la mejor manera, y empiezan a aparecer una serie de testimonios que cuestionan el manejo de esta asociación, y a nosotros nos preocupa mucho. Yo como músico, por ejemplo, presenté una iniciativa para que se garantice un porcentaje de difusión de música nacional para promover la industria nacional, pero en estas condiciones, la verdad, yo no sé si va a beneficiar o va a perjudicar al músico. Entonces, es urgente que esto se pueda solucionar, que esto se pueda esclarecer, porque si no, no vamos a poder tomar más medidas para promover la música nacional. Yo les agradezco por su presencia y los felicito, la verdad, porque es difícil tener aquí a personas que quieran denunciar presuntos hechos irregulares o que quieran contar sus experiencias cuando se trata de estas situaciones donde podemos estar hablando de irregularidades o ilícitos, ¿no? Esperamos que haya más músicos que se animen a contar sus experiencias, a contar lo que les ha pasado. Yo como músico personalmente nunca había tenido una dificultad, pero sí conozco mucha gente que la ha tenido. Muchos amigos que tocan en bandas que han sido obligados, digamos, a realizar determinados pagos, algunos pagos preventivos, entre comillas, algunos sumamente arbitrarios, que iba una persona y decía, bueno, vas a tener un concierto, quizás tocas una canción de una persona que está afiliada y paga, por decir, 800 soles. Y la persona decía, bueno, yo no tengo 800 soles. Bueno, ya no pagues 800, sino 600, sino 500, sino... Entonces, ni siquiera un balotario, sin ni siquiera un registro de cuánto debes pagar, en qué situación. Entonces, se convierte en sumamente arbitrario, ¿no? Entonces, esperemos que esto se solucione, porque la verdad perjudica mucho el derecho de autor, perjudica mucho el desarrollo de la industria nacional, y mientras esto siga así, el Congreso no va a poder tomar otras medidas para beneficiar la producción nacional. Gracias. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Algo rápido además. Según manifestaban,